En 1907, Pablo presentaba a sus amigos este cuadro en su estudio. Supongo que momentos antes de inaugurarlo, Picasso estaba más que orgulloso de su reciente e innovadora creación, emocionado de al fin haber hecho algo nunca antes visto, de haber dado ese salto para el cual se preparó tanto y que requirió de tanto trabajo, cientos de bocetos. Pero la reacción de sus más queridos y cercanos no le cayó nada bien. Quizás en algún momento vislumbró la posibilidad de rechazo. A fin de cuentas, lo nuevo cuesta trabajo, pero nadie está preparado para una reacción así. Wilhelm Ude, marchante y coleccionista de arte, recuerda: a principios de 1907, recibí un mensaje desesperado de Picasso, diciéndome que fuera a verle cuanto antes. Estaba preocupado acerca de su nuevo trabajo. Sus amigos le habían visitado para verlo, pero se habían marchado sin haber entendido absolutamente nada. Veamos pues el cuadro. Picasso había hecho una pintura que no se parecía a nada. Bueno, a nada en cuanto al conjunto, porque si nos ponemos a hacer un análisis detallado, pues encontramos cosas como estas. Veamos este rostro. En él encontramos una insinuación a la pintura egipcia, cara de perfil y ojo de frente. Este otro par de caras hace clara referencia al arte africano, a las máscaras del Congo con las que Picasso se impresionó en el Museo de Trocadero. Fijémonos también en estos dos rostros, en donde encontramos esa irregularidad en los ojos que ya habíamos visto en pinturas anteriores del artista. Además, claro, del gesto rígido e inexpresivo de la escultura ibérica. También podemos ver la fuerte influencia de las obras de bañistas de Cézanne y desde luego de la obra de El Greco, especialmente de la pintura Visión del Apocalipsis, en donde Picasso hace una fuerte cita a las figuras desnudas del centro. ¿Y qué tal el tratamiento pictórico de estas telas? Claramente influenciados por los cielos de estos cuadros del pintor manierista. Finalmente revisemos este bodegón, un tema clásico de la pintura europea. También una influencia de los bodegones de Cézanne. Presentado aquí geometrizado, con las formas planas y en colores blanco, azul y rojo, 3 de los 4 tonos principales del cuadro, dejando fuera el rosa, que es exclusivo de los cuerpos. Este detalle me parece un acento visual, que además de remitirnos al arte anterior, como si Picasso nos dijera "esto dejo atrás", ayuda al balance de la pintura, jalando la mirada del espectador hacia abajo, invitándonos a recorrer la totalidad de la superficie de la obra, y evitando que nos estacionemos en la parte superior, que es en donde se concentran los magnéticos rostros. También puede ser un punto de fuga para un cuadro sin perspectiva, o una zona de descanso visual, no sé, me remite mucho a ciertos elementos a los que llamaré nodos visuales o nodos discursivos, y que encontramos en varias obras anteriores y posteriores del artista. Cuando un amigo le mencionó las influencias del Greco y Cézanne en esta obra, Picasso no lo negó, sino que respondió: naturalmente, un pintor tiene siempre un padre y una madre. Con la suma de todas estas influencias, Picasso repitió una paradoja que todo gran artista conoce: la mejor manera de no copiar nada es copiar mucho. Cuanto más copia un artista, menos se parece la nueva obra a cualquiera de las copiadas. Pero ahora sí, conociendo el padre y madre de esta pintura, vayamos ahora a ver en qué consiste su innovación. La manera en que el artista recrea esta escena nos permite ver que estaba más preocupado por cuestiones estructurales y formales que por la narrativa. Su estudio, el Bateau Lavoir, era un laboratorio en donde la forma y el espacio eran los elementos centrales con los que trabajó obsesivamente, buscando combinarlos de una forma revolucionaria. En esta pieza, pues, tenemos crudeza formal, desnuda como los personajes. Picasso no esconde su interés por colocar el cómo representar a manera de gran Dios, de motivo único, omnipresente y omnipotente, dejando el qué representar como una incómoda necesidad, un mero pretexto. Esta especie de nueva figuración la logra con un tratamiento angular de las formas,
Los cuerpos geometrizados, sus intervalos y las telas que lo rodean crean y rompen simultáneamente el espacio en planos y aristas. No hay una delante y una atrás. Es un mundo totalmente bidimensional, segmentado y denso. Parece que la pintura ya no recrea, ahora crea, fría y sólidamente, un eterno instante. Picasso introduce la multiangularidad como un elemento casi principal. Esta es directa y contundente, y no discreta como en la pintura de Cézanne. Así, tenemos narices de perfil en rostros de frente, cabezas de frente y de lado en cuerpos de espalda, y un brazo en donde el adelante y el atrás se ven a la vez. La luz, si es que la hubiera en un mundo de 2 dimensiones, es omnipresente y lo baña todo. Las sombras que se colocan tienen un fin más compositivo y estructural que ambiental, puesto que no buscan representar el volumen. ¿Qué más da hacia dónde se deban proyectar estas? Lo importante de las sombras es cómo funcionan para acentuar, contrastar, dividir o reconfigurar. Este cuadro rompe con tanta tradición, con tantos paradigmas, que asustó hasta a los más modernos. Bueno, a los amigos de Picasso que lo vieron, porque después de esta presentación a puerta cerrada, el cuadro fue guardado por 9 años, y no fue hasta 1916 cuando sería expuesto al público por primera vez. Tal parece que Pablo había ido demasiado lejos, como otros artistas en la historia del arte, sí, pero con la diferencia de que ahora el objeto rector era el ser moderno. La meta era colocar consciente y objetivamente un punto de inflexión en la historia del arte y volverse referente para todos los que vendrían. Pero bueno, para el momento en que Pablo lo mostró, todo esto era pura intención, porque de hecho lo que sí hubo fue decepción. Ni Pablo ni nadie tenían idea de lo que esta obra iba a significar décadas después. Los espectadores solo sabían que era fea y grotesca, mientras que Pablo pensaba, como ya vimos, que solo era una pintura incomprendida. Aunque hubo algunos pocos que la elogiaron, entre ellos Daniel Henry Cavalier, quien se convertiría en marchante del pintor. Creo que ni siquiera les he dicho el nombre del cuadro. Bueno, es que para entonces aún no tenía título. El poeta y novelista francés Apollinaire cuenta que fue André Salmon quien en 1916 lo llamó Las Señoritas de Avilló, por una calle en Barcelona en la que había prostíbulos. Salvo los amigos cercanos de Picasso, nadie conocía tal calle, y pronto empezó a confundirse el nombre de Avilló con el nombre de la ciudad francesa de Aviñón. Así que el cuadro terminó conociéndose de manera oficial como Las Señoritas de Aviñón. Con este cuadro guardado y muchas ganas de seguir adelante, Pablo Picasso siguió trabajando con este nuevo estilo. El primitivismo, la línea dura y la angulosidad se acentuaron al punto de que la síntesis resultante comenzaba a ser un tanto indescifrables ciertas figuras. Algo nuevo se estaba gestando. Pablo, junto con el pintor francés Georges Braque, trabajaron estrechamente desarrollando este tratamiento de la forma, para finalmente sentar las bases de este estilo que más adelante sería conocido, ahora sí, como cubismo, término propuesto por un crítico de arte muy conservador, Louis Boussel, quien además de nunca haber entendido las vanguardias, se refirió de manera despectiva a esta nueva vanguardia como estar hecha de pequeños cubos. Cubos, cubismo, ahí viene todo. Entre 1908 y 1911, Picasso y Braque comenzaron a practicar un cubismo caracterizado por el análisis y la descomposición de las formas. Llegó el cubismo analítico. Este lleva en su interior un evidente sentido racional. La geometrización en facetas es analizada y reconstruida metódicamente. Los volúmenes se funden e interpenetran. La perspectiva espacial cede el sitio a puntos de vista simultáneos y divergentes. El relieve y la densidad de la forma, que no es dada por ninguna fuente luminosa, son sugeridos por la oposición de oscuros y claros. Los colores característicos de este periodo son los ocres y los grises. Se representaron paisajes, bodegones, retratos. La fragmentación y recomposición llega a extremos tales que si no es por algún detalle como una mano o unos ojos, dejaríamos de reconocer al sujeto o al objeto. Desde luego Picasso nunca tocaría la abstracción total. Su pintura, por ilegible que fuera, se mantuvo fiel a la figuración. A la vez que la forma se volvía más y más difícil de leer, Braque y luego Picasso comenzaron a incorporar letras, números y fragmentos de textos que le hacían de contrapeso a esta vorágine de confusión visual. Poco a poco estos textos pintados
fueron sustituidos por textos impresos en papel, y para 1912 comenzaron a integrar objetos, iniciando con el collage. Ahora la obra de arte es una construcción que permite pintar lo impintable. Pablo recurre a recortes de papel tapiz, revistas, arena, limadura de metal, entre otros materiales. Tenemos entonces una variedad de objetos claramente reconocibles en la obra. Y poco a poco se termina con la monocromía y comienza a aparecer una paleta más rica en color. Con estos nuevos elementos nace el cubismo sintético, que abarca de 1912 a 1914. Además de los papeles pegados, en esta pintura aparecen las líneas curvas frente al hermetismo recto del periodo anterior. Los colores vivos como el rojo, el verde o el azul toman su lugar y a veces se vuelven protagonistas. Los objetos representados en las obras se hacen más reconocibles, aunque están más reducidos a sus partes más esenciales. Se sintetiza. El intenso volumen se pierde, dando paso a planos yuxtapuestos. Ahora encontramos campos de color sólido, líneas aisladas que contornean objetos apenas vislumbrados y moteados o tramas de líneas con las que se construyen texturas. El cubismo es un estilo que ha nacido, se ha consolidado, trascendido y popularizado. Fue el istmo que desencadenó la gran oleada de vanguardias que vendrían a lo largo de la primera mitad del siglo XX e impactaría para siempre el tratamiento del espacio y la forma, tanto en las artes como en disciplinas que estaban cerca de nacer, como el diseño gráfico y la imagen publicitaria. Picasso estaba llegando más lejos de lo que él mismo pudo haber imaginado, aunque no más de lo que siempre deseó. No solo creó obra que rompió de manera definitiva con la forma de hacer figuración, sino que sentó nuevas bases para el pensamiento estético mediante la invención de un istmo que en menos de una década habría madurado y variado de modos insospechados. Otros pintores que conocieron la obra de Picasso y Braque poco después de Las señoritas de Aviñón comenzaron a desarrollar por su cuenta este nuevo estilo, entre ellos Juan Gris, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Francis Picabia, Albert Gletsch, Piet Mondrian y Diego Rivera. Pero como buena vanguardia del siglo XX, su existencia se vería afectada por la primera de las dos grandes guerras que estaban por destrozar Europa y su modo de vida. La Primera Guerra Mundial puso fin a la fase más creadora del cubismo. Muchos de los pintores cubistas, al ser franceses, fueron llamados a la lucha. En la posguerra, solo Juan Gris siguió trabajando el cubismo de manera más o menos ortodoxa, aunque en un estilo más austero y simple, mientras que Braque siguió trabajando en la misma línea del cubismo sintético. Nuevos artistas adoptaron el lenguaje cubista, como Maria Blanchard, pero la mayoría de los pintores hasta entonces cubistas, empezando por el propio Picasso, fueron adoptando nuevas tendencias, como ocurre con Duchamp y Picabia, que crearon el dadaísmo, o Mondrian, que se adhirió a la abstracción. El cubismo, como movimiento pictórico, se puede dar por terminado hacia 1919. ¿Y qué pasó con Las señoritas de Aviñón? En 1916 fue expuesta por primera vez en el Salón de Tom. A principios de los años 20 la obra fue adquirida por Jacques Doucet y exhibida en 1925 en el Petit Palais. En 1937 lo compró en París Germain Seligman por 150.000 francos. Después estuvo expuesta en la galería estadounidense Jacques Seligman, en una exposición titulada 20 años en la evolución de Picasso, 1903-1923. Más tarde, en 1939, lo compró el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por $28,000. Así que si tienen la oportunidad de visitar Nueva York, ya saben, vayan al MoMA y conozcan este cuadro en persona. Y si aún no les gusta, cosa normal, a fin de cuentas gran parte de su valor radica en esta postura de reivindicar lo grotesco, lo extravagante e incluso lo patético, al menos sabrán que están frente al cuadro más rompedor del siglo XX y uno de los más importantes de la historia del arte. Picasso, como Mozart, pudo haber muerto a los 35 años, y al igual que el músico, hubiera sido considerado un genio, pero no. El pintor español vivió hasta los 91 años, dejando una brutal producción artística, así que a partir de aquí me iré un poco más rápido con la revisión de su obra. Y es que el objeto de esta serie de 2 videos, si no han visto el primero, abajo les dejo el enlace, es hablar de la revolución que significó la obra de este personaje, y para este periodo de su vida, eso ya se había dado. Ahora solo queda hablar de manera más o menos general de lo mucho que produjo tras la invención del cubismo. Por cierto, si este u otro de los videos de este canal les ha gustado, síganme, recomienden el canal, den me gusta al video
y den clic en la campanita para que reciban notificaciones de mi actividad. También quiero corregir algo que dije en el video anterior, y es que di a entender que cuando Picasso se encontró con Matisse, este era un pintor viejo y sabio. Sabio quizás, pero viejo aún no. Matisse le llevaba 12 años a Picasso. Perdón. Entonces, pasando esta extraordinaria etapa en que dio vida y dogma al cubismo, vida y dogma, sí suena intelectual, Pablo retomó la figuración. Volvió a los arlequines, hizo retratos altamente figurativos como este de su compañera Olga, con quien luego se casaría. Ella insistía en que sus retratos fueran reconocibles. Creó algunas interesantes pinturas que reunían algunos estilos ya muy conocidos por el pintor, como este, De vuelta al bautizo, de 1917, en donde vemos un trabajo puntillista, esto es el puntillismo, con un tratamiento del espacio algo cubista, un uso del color algo fauvista, esto es el fauvismo, se caracteriza por sus colores muy intensos, pero sin dejar de ser un cuadro bastante figurativo. Pablo nunca supo estarse quieto, era una máquina de ideas. ¡Qué envidia! Picasso también trabajaría para el teatro, por ejemplo, haciendo el telón, decorados y vestuario de estilo cubista para el ballet de vanguardia Parade, que contaba con música de Erik Satie, texto de Jean Cocteau y coreografía de Leonid Massin. La obra fue muy mal recibida en su estreno en París. La gente se escandalizó y protestó, pero el músico Igor Stravinsky dijo lo siguiente del trabajo de Pablo: lo que había creado Picasso era magnífico, y no sabría decir qué fue lo que más me entusiasmó, si el color, la configuración espacial o el asombroso instinto teatral de este extraordinario artista. Y hago esta cita no más por hacer notar que para tener cierto criterio de apreciación se requiere cierta preparación. Esta premisa puede caer mal, pero es cierta. En el arte, como en cualquier otra disciplina formal, el estudio nos abre los ojos. También trabajó en el telón, vestuario y decorados de una obra llamada El sombrero de tres picos, y esta sí fue todo un éxito. En este periodo, Pablo usaría por primera vez la fotografía como herramienta dentro de su obra. Partiendo de fotos con un alto contraste, buscará resaltar las principales líneas de contorno y con ello facilitar su trabajo de retrato. Además, le permitió descubrir y explorar las deformaciones naturales en los volúmenes y proporciones corporales, derivado esto de las particularidades de la técnica fotográfica y la óptica. Y esto nos conecta con la pintura más característica de este momento de la vida del español. Una obra de estilo clásico, marcado por su viaje a Italia, en donde se reencontraría con la antigüedad clásica. Como se imaginarán, a este periodo se le conoce como neoclasicismo, que se caracteriza por la representación de figuras humanas gruesas, monumentales, que parecen más esculturas que personajes de carne, pero eso sí, alejadas de la representación canónica de los cuerpos. Pablo nunca dejaría de ser un moderno. Como en periodos anteriores, los rostros van de lo impersonal a lo lejano. Los personajes suelen estar desnudos o ataviados con capas o túnicas romanas. El grosor de los cuerpos llenan el cuadro y los fondos se limitan a líneas que apenas nos cuentan en dónde sucede la escena. La flauta de Pan es uno de los cuadros más celebrados de este periodo, un enorme lienzo de poco más de 2 metros de alto, que en 2017 vino a México para la exposición Picasso y Rivera. Bueno, también por estas fechas, Pablo pintó varios cuadros como estos, contorneados por firmes y elegantes líneas oscuras y revestidos con un tratamiento del color sencillo y sumamente eficaz. Hay variedad, siempre hay variedad con ese artista. Pablo estaba nuevamente reencontrándose con la pintura del pasado, no solo con la clásica, también con la de la Edad Media y la del Renacimiento, como si después de haber desarrollado el cubismo hubiera echado una mirada atrás. Se reconciliara con los viejos valores representacionales que aprendió en su adolescencia para luego abandonarlos de manera definitiva y regresar al camino que se había marcado desde las señoritas de Aviñón. En realidad, durante este periodo, Picasso nunca dejó de hacer cuadros de estilo cubista, y aunque fueron los menos, hizo piezas maravillosas con las que seguía evolucionando en su tratamiento de la forma y el espacio, así que el regreso y toma de posesión de su hogar estilístico fue fluida y natural. Sobre todo porque André Breton, el padre del surrealismo, reclamaba a Picasso y su pintura cubista como pintura surrealista.
y pues lo invitó a unirse a esta nueva tendencia. Y si bien Pablo nunca se consideró un miembro del movimiento de Breton, las similitudes formales unieron temporalmente al artista con el surrealismo. Y aunque siempre quiso mantener su independencia, Picasso realizó algunas obras que se enmarcan en este estilo. Normalmente se aprecia el inicio de la etapa surrealista de Picasso con el cuadro La Danza. A partir de aquí, Pablo sería un verdadero malabarista de la forma, explorando el volumen, el color, el espacio y la línea con un ingenio e inteligencia tales que le permitirían retener las etiquetas de genio del arte y el más grande pintor del siglo XX. El éxito, la fortuna monetaria y el reconocimiento como gran maestro por parte de la comunidad artística internacional estaban ya consolidados. La pintura de Picasso ya dejaba de pertenecer a un ismo para ser el estilo Picasso, perfectamente reconocible. Sus cuadros eran ya una firma en sí mismos. Nadie pintaba como él. Su especie de cubismo no se atenía más que a las necesidades de expresión plástica del pintor. Aún así, el español no se relajó. De hecho, conforme pasaban los años, aceleraba su paso como creador. En los años 30, Pablo crearía una serie de pinturas y grabados, este es mi favorito, la Minotauromaquia. Eran soberbios, de gran contenido simbólico. Cubismo, clasicismo, tradición, modernidad. Todo estaba ahí representado, naturalmente, con una enorme maestría dibujística. Picasso comenzó a entrar a un cubismo más expresivo. Utiliza la pintura como modo para expresar los males de su época, motivación que encuentra su máximo exponente en uno de los cuadros más famosos de todos los tiempos. El Guernica, un lienzo de gran formato en el que con una tensión dolorosa embalsama la tragedia del bombardeo perpetrado por parte de la aviación alemana e italiana contra la Segunda República en el pueblo de Guernica, durante la Guerra Civil Española. Gran parte de la obra de Picasso se ve marcada por el influjo de las guerras. Durante esta época, de una forma u otra, sus cuadros pasaban a centrarse en la destrucción y el sufrimiento. Pablo se afiliaría al Partido Comunista en 1944, crece su compromiso político y por encargo diseña La Paloma de la Paz. Temporalmente lejos de la muerte de su padre, el pintor de palomas, Pablo ha regresado al tema que tanto conoció en su infancia y lo ha vuelto un símbolo mundial. Durante la Guerra Fría y siguiendo con su pintura política, Pablo pintaría Masacre en Corea, un perturbador lienzo que retrata la desolación. Pero el malagueño también pintó a su familia, a sus hijos. La posguerra le daría cierta estabilidad y su obra lo refleja. Haría también escultura, platos, cerámica, dibujaría con luz. Nos daría una clase de arte sintetizando al toro. A veces sería más figurativo, a veces más cubista. Tendría un periodo en que revisaría los clásicos, como Manet, Velázquez o Delacroix. Iba al pasado y volvía. Pintaba todo lo pintable. Todo era un tema. Como en su periodo precubista, todo a su alrededor nutría su obra. Conforme envejecía, el gesto de su pincelada se hacía más y más expresivo. Pintaba cada vez con más prisa, casi obsesivamente. Para los años 60, la vida de creación, de infinidad de amigos y conocidos, de aventuras, de amores, de dolores, de reconocimiento, de experimentación y revolución plástica existían más como recuerdos y anécdotas. La mayor parte de las cosas que deben suceder en una buena vida ya habían pasado. Su gran obra, Las señoritas de Aviñón, ya era mostrado en el MoMA como una obra de arte de un pasado cercano. Muchas vanguardias han sucedido desde entonces, y ahora esa pintura es parte de una tradición, de una vieja vanguardia inclusive romantizada, que había heredado mucho pero que ya no era más que eso, una pieza de historia. Hacia adelante ya no le quedaban muchos años a Picasso, por eso pintaba con tal ímpetu, para plantarse en el aquí y en el ahora, y exorcizar la idea del fin. Pintaba todo lo que una larga y buena vida puede expresar: el sexo, el dolor, el amor, la paternidad, la tradición, la juventud, la vejez, su vejez, finalmente su último cuadro, su retrato, en donde mira a la muerte y no oculta nada. Todo se ha dicho. La cara de la realidad y la del arte se superponen. Ayer hice un dibujo. Creo que he dado con algo, dijo Picasso. Pablo muere en 1973, a la edad de 91 años, bien vividos,
bien pintados. Se suelen escuchar frases como yo podría pintar como Picasso. A tal afirmación solo se puede responder inténtalo. O mejor aún, pinta como Picasso sin haber visto nunca un Picasso. O todavía mejor, inventa un estilo nuevo. Pinta algo que sea suficientemente innovador y rompedor. Y es que muchas soluciones nos parecen fáciles y obvias cuando ya las vemos presentadas. Pero bueno, en el siguiente video hablaré un poco de esto de la innovación. Por ahora, muchas gracias por llegar al final. Como haré en todos los videos, premiaré su paciencia y aguante con un pequeño extra interesante. Espero no lo tomen como castigo. ¿Recuerdan cuando les dije que Diego Rivera era uno de los pintores que adoptaron y trabajaron el cubismo? Pues justamente, Pablo y Diego llegaron a conocerse en París en 1914 y tuvieron una corta relación más o menos cercana. Esto provocaría un periodo cubista en el pintor mexicano, cuya calidad formal como pintor y olfato creativo le permitieron hacer una obra de altísima calidad. Esta es mi favorita, Paisaje Zapatista de 1915, que la pueden ir a ver en el Munal, aquí en el centro de la Ciudad de México. En el año de 2017, en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, se montó una exposición llamada Picasso y Rivera, Conversaciones a través del tiempo, en donde se sigue la trayectoria pictórica de ambos artistas haciendo un paralelismo bastante interesante. No olviden seguirme, denle like a este video, recomiéndenlo, síganme en mis redes sociales, abajo les dejo los enlaces, comenten todo lo que quieran, iniciemos el debate. Gracias y adiós.